Hola, hola, mi gente hermosa. ¿Cómo están todos? Espero que se encuentren de maravilla, listos para sumergirse en una nueva historia de esas que nos encantan, llenas de drama, giros inesperados y, por supuesto, mucho, mucho amor. Les doy la más cálida bienvenida a su canal favorito de chismes y telenovelas, donde desmenuzamos cada detalle para que no se les escape nada. Hoy vamos a hablar de una pareja que nos ha tenido al borde del asiento, una relación que parecía desmoronarse entre engaños y secretos, pero que, como en las mejores novelas, nos regala una nueva oportunidad. Sí, estamos hablando de Kerem y Hande, nuestros tortolitos favoritos, cuya reconciliación, déjenme decirles, no ha sido nada sencilla. La historia de estos dos es un verdadero torbellino de emociones, y hoy vamos a desentrañar cada pieza del rompecabezas, desde el engaño que lo desencadenó todo hasta el momento exacto en que decidieron darse una nueva oportunidad. Prepárense para un viaje lleno de revelaciones, porque la verdad detrás de este drama es más jugosa de lo que imaginan. Antes de que nos sumerjamos en este mar de chismes, les recuerdo, como siempre, que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Así que si aún no lo han hecho, los invito a darle al botón de suscribirse y activar la campanita, para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos con esta historia que los dejará sin aliento. La relación de Kerem y Hande, como la de cualquier pareja, no ha sido un camino de rosas. Desde el principio hemos visto cómo han tenido que sortear obstáculos, malentendidos y, por supuesto, la intromisión de terceros. Pero nada nos preparó para la bomba que estalló hace unos meses, el engaño. Un engaño que al principio parecía el final definitivo de su historia de amor. Seamos honestos, todos pensamos que ya no había vuelta atrás. Las redes sociales ardían, los comentarios iban y venían, y los rumores no se hacían esperar. Se especulaba sobre la identidad de la tercera persona en discordia, sobre las razones del engaño, sobre el futuro de ambos. La tensión era palpable y la incertidumbre aún mayor. Y es que cuando se trata de amor y desilusión, todos nos convertimos en detectives buscando respuestas. Pero, ¿qué fue exactamente lo que pasó? Bueno, aquí es donde la historia se pone aún más interesante. No se trataba de un simple desliz, no. La trama era mucho más compleja, digna de una telenovela de esas que nos hacen llorar a moco tendido. El engaño, en realidad, fue una serie de malentendidos, una cadena de eventos que se salió de control debido a la falta de comunicación y a una buena dosis de inseguridades. Todo comenzó con una serie de mensajes ambiguos, una conversación malinterpretada, y una mentira piadosa que, como suele suceder, creció hasta convertirse en un monstruo. Kerem, por su parte, se vio envuelto en una situación que no supo cómo manejar, y en lugar de hablar claro con Hande, optó por el camino fácil, el silencio. Y como todos sabemos, el silencio es el peor enemigo en una relación. Hande, por otro lado, se sintió traicionada, herida en lo más profundo de su ser. La confianza, ese pilar fundamental de cualquier relación, se había resquebrajado, y parecía imposible volver a construirla. Las lágrimas, los reproches y la distancia se convirtieron en el pan de cada día, creando un abismo entre ellos que parecía insalvable. El secreto, lo que realmente dinamitó todo, fue la naturaleza de esos mensajes. Al principio se pensaba que eran simples coqueteos, conversaciones sin importancia, pero la verdad era mucho más profunda. Se trataba de un acuerdo, un plan que Kerem había ideado para proteger a Hande de una amenaza que él creía que se cernía sobre ella. Pero claro, en lugar de hablar con ella y explicarle la situación, decidió actuar por su cuenta, sumiéndola en la incertidumbre y el dolor. ¡Qué error tan garrafal, Kerem! Esa fue una de esas decisiones que, por intentar arreglar algo, terminas empeorándolo todo. Y es que a veces, por querer proteger a quien amamos, terminamos causándole el mayor daño. La paradoja de la vida, supongo. La falta de comunicación, una vez más, fue la culpable de todo este lío. Si tan solo Kerem hubiera confiado en Hande, si tan solo le hubiera contado sus miedos y sus planes, nada de esto habría pasado. Pero bueno, la vida no es un cuento de hadas, y los errores son parte de nuestro camino. La revelación del secreto fue como un terremoto. Los cimientos de su relación se tambalearon, y ambos quedaron devastados. Hande no entendía cómo Kerem había podido ocultarle algo así, cómo había podido dudar de ella. La sensación de traición era abrumadora, y la idea de un futuro juntos parecía imposible. Kerem, por su parte, se sentía culpable, arrepentido de no haber actuado de otra manera.
Se dio cuenta del error que había cometido, del daño que había causado, y luchó con todas sus fuerzas por recuperar la confianza de Ande. Pero, como ya sabemos, la confianza es como un jarrón de cristal, una vez que se rompe, es muy difícil volver a pegarlo. Y en este caso, la tarea se antojaba titánica. Los días pasaban y la distancia entre ellos crecía. Los encuentros eran tensos, las conversaciones dolorosas, y la esperanza de una reconciliación se desvanecía. Parecía que todo había terminado, que el amor que alguna vez los unió se había convertido en cenizas. Los fans, por supuesto, no perdían la esperanza. Las redes sociales se inundaban de mensajes de apoyo, de súplicas por una reconciliación. Todos queríamos verlos juntos de nuevo, felices como en los viejos tiempos. Pero la realidad era dura, y la situación parecía irreversible. Pero como en toda buena historia, siempre hay un giro inesperado. Y en esta ocasión, ese giro vino de la mano de una amiga en común, una persona que conocía bien a ambos y que sabía que a pesar de todo, seguían amándose. Esta amiga, con mucha paciencia y sabiduría, se propuso hacerles ver que el amor que sentían el uno por el otro era más fuerte que cualquier error. Organizó encuentros casuales, propició conversaciones espontáneas, y poco a poco, fue sembrando la semilla de la reconciliación. Ande, aunque seguía dolida, empezó a ver la sinceridad en los ojos de Kerem, el arrepentimiento en cada una de sus palabras. Y Kerem, por su parte, demostró con hechos que estaba dispuesto a todo por recuperar su amor. Los primeros encuentros fueron difíciles, cargados de tensión y reproches. Pero poco a poco el hielo se fue derritiendo y la comunicación, aunque aún incipiente, comenzó a fluir de nuevo. Hablaron de todo, sin tapujos, sin excusas. Se dijeron la verdad más cruda y dolorosa, pero también la más sincera. Y fue en esa sinceridad donde encontraron el camino de vuelta el uno al otro. Kerem le explicó a Ande la razón detrás de su engaño, el miedo que sentía por ella, la amenaza que él creía real. Y Ande, aunque al principio le costó entenderlo, acabó comprendiendo que sus intenciones, aunque mal ejecutadas, venían del corazón. Se dio cuenta de que Kerem no quería lastimarla, sino protegerla. Y fue en ese entendimiento donde nació la posibilidad de una segunda oportunidad. La reconciliación, debo decir, no fue un camino fácil. Hubo momentos de duda, de inseguridad, de recaídas en el pasado. Pero ambos lucharon con todas sus fuerzas por superar esos obstáculos, por construir un futuro juntos. Aprendieron de sus errores, entendieron la importancia de la comunicación, y se prometieron no volver a ocultarse nada. La confianza poco a poco comenzó a reconstruirse, como un delicado mosaico hecho de pequeñas piezas de sinceridad y amor. Y así, después de meses de dolor y distancia, Kerem y Ande volvieron a ser pareja. No fue la misma relación que antes, no fue una relación más fuerte, más madura, construida sobre la base de la honestidad y el respeto. La noticia de su reconciliación, como era de esperarse, fue recibida con gran alegría por los fans. Las redes sociales explotaron de mensajes de felicitaciones, de celebraciones, de muestras de apoyo incondicional. Todos estábamos felices de verlos juntos de nuevo, de ver que su amor había superado todos los obstáculos. Y es que en el fondo, todos creemos en las segundas oportunidades, en el poder del amor para sanar las heridas más profundas. La historia de Kerem y Ande nos recuerda que las relaciones no son perfectas, que siempre habrá momentos difíciles, pero que lo importante es no rendirse, luchar por lo que uno quiere, y aprender de los errores del pasado. Nos enseña que la comunicación es clave para evitar malentendidos, que la confianza es un tesoro que hay que cuidar, y que el amor, cuando es verdadero, puede superar cualquier obstáculo. Su historia es un ejemplo de resiliencia, de perseverancia, de amor incondicional. Y nos inspira a todos a luchar por nuestras propias relaciones, a no darnos por vencidos ante las dificultades, a creer en el poder del amor para transformarnos. Y ahora, después de esta larga travesía por el drama y la reconciliación, es momento de recapitular los puntos más importantes de esta historia. Hemos visto cómo un engaño, basado en malentendidos y falta de comunicación, estuvo a punto de acabar con la relación de Kerem y Ande. Hemos analizado el origen del secreto, la razón por la que Kerem decidió ocultar la verdad a Ande, y las consecuencias que esto tuvo en su relación. Hemos sido testigos del dolor, la desilusión, y la distancia que se creó entre ellos. Pero también hemos visto cómo, gracias a la ayuda de una amiga en común, y al poder del amor, lograron superar sus diferencias, reconstruir la confianza, y darse una segunda oportunidad.
Hemos aprendido que la comunicación es clave para evitar malentendidos, que la confianza es un pilar fundamental en cualquier relación, y que el amor, cuando es verdadero, puede superar cualquier obstáculo. La historia de Kerem y Ande es un ejemplo de resiliencia, de perseverancia, de amor incondicional. Y nos recuerda que las segundas oportunidades existen, y que siempre vale la pena luchar por el amor. Ahora, que hemos llegado al final de este vídeo, quiero agradecerles de corazón por acompañarnos en esta historia. Espero que hayan disfrutado tanto como yo desmenuzando cada detalle de este dramón. Me encanta compartir estos momentos con ustedes, porque sé que entienden la pasión que le ponemos a cada uno de estos vídeos. Sin su apoyo, nada de esto sería posible, así que gracias, gracias y mil gracias. Y como siempre los invito a que me dejen sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué les pareció la historia de Kerem y Ande, qué opinan sobre su reconciliación, si creen en las segundas oportunidades, y cualquier otra reflexión que se les ocurra. Su opinión es muy importante para mí, y siempre leo cada uno de sus comentarios. Así que no se queden con nada y cuéntenme todo. Además, si tienen algún otro chisme que quieran que investiguemos, o alguna pareja que quieran que analicemos, déjenlo en los comentarios también. Me encanta recibir sus sugerencias y siempre las tomo en cuenta para futuros vídeos. Y ya para despedirme, pero no sin antes recordarles lo importante que es su apoyo, los invito a darle like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos, y a suscribirse a este canal si aún no lo han hecho. No olviden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Recuerden que su apoyo es el motor que impulsa este canal, y que gracias a ustedes podemos seguir trayéndoles las mejores historias de amor, drama y chismes de sus celebridades favoritas. Así que ya saben, denle like, compartan y suscríbanse que juntos seguiremos disfrutando de estas historias que tanto nos apasionan. Les mando un abrazo enorme y los espero en nuestro próximo vídeo. Hasta la próxima, mi gente hermosa.